Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México, segunda temporada. Hola, bienvenidos a Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México, en donde te decimos todo lo que tienes que saber para invertir y sobre finanzas. Mi nombre es Luis González, soy codirector de inversiones para la Oficina de México. Y en este capítulo vamos a hablar de liquidez, ¿no? ¿Qué es la liquidez? Un poquito lo vimos en el capítulo anterior cuando hablamos de cosas como más de corto plazo, pero vamos a desmitificar un poquito de lo que es la liquidez, ¿no? Generalmente cuando invertimos solemos preguntarnos qué es lo que queremos lograr, dónde puedo ganar más, ¿no? Pero hay una pregunta que solemos dejar atrás y es ¿cuánto dinero necesitamos tener disponible antes de invertir, ¿no? Muchas veces las personas apenas tienen un excedente, buscan invertir, ¿no? Buscan meterlo a riesgos, buscan maximizar la mayor cantidad, o sea, buscan maximizar el dinero lo más rápido posible. Y esto no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida nos vamos a topar con problemas, ¿no? O sea, en el día a día, ¿no? Tú puedes estar invertido al 100%, pero ¿qué pasa si de repente se te descompone el coche? O chocas, o tienes una emergencia médica, o de repente hay que hacerle algunas reparaciones al depa o a la casa. Pues entonces ese dinero tiene que venir de algún lado. Y generalmente, si no tenemos colchones de liquidez para hacerle frente a esas emergencias, entonces vamos a tener que desinvertir parte de nuestro portafolio, un portafolio que probablemente tenga objetivos de largo plazo. Ya hablamos de objetivos el episodio pasado, pero que tenga objetivos de largo plazo, y entonces ya tienes un rompimiento en la estrategia y un rompimiento en ese objetivo. Entonces, siempre es bien importante saber cuánto tienes que tener de liquidez antes de poner a invertir, y siempre tienes que tener colchones de liquidez antes de empezar a tener un proyecto de mediano y largo plazo. No le tengan miedo a las redundancias, ¿no? Habíamos hablado en el primer capítulo, en el segundo capítulo hablamos un poquito de este sesgo de contabilidad mental que puede generar redundancias. No le tengan miedo a las redundancias son importantes, son parte de la naturaleza. Es una de las razones por las que tenemos dos pulmones, por las que tenemos dos riñones. Se nos descompone uno, tenemos otro, ¿no? O sea, si solamente tuviéramos un pulmón y un riñón, funcionaríamos bien, ¿no? Hay gente que solamente tiene uno. Sin embargo, en el momento en que se les descompone ese que tienen, pues ya no, o sea, mueren, pues. Entonces, las redundancias son positivas, ¿no? Y cuando se trata de dinero, tener ciertas redundancias, a ver, no estás maximizando tu patrimonio, pero sí estás maximizando tu posibilidad de supervivencia. Y eso es bien importante. Las redundancias te permiten generar una probabilidad de supervivencia mayor, ¿no? Es decir, si tienes una necesidad de liquidez, vas a tener colchones de liquidez que pueden llegar a ser redundantes, y entonces puedes seguir teniendo tus objetivos de inversión y tus estrategias de inversión sin cambio. Pero bueno, hemos estado hablando de liquidez, pero en realidad, ¿qué es la liquidez? ¿No? La liquidez es la capacidad o la facilidad con la que podemos hacer uso de nuestro dinero, ¿no? Si está atado, por ejemplo, nuestro patrimonio a nuestra casa, pues no necesariamente podemos hacer uso de ese dinero de un día para otro. Generalmente tenemos que ponerla en el mercado, venderla, pasar por notario, bla, bla, bla. Ya se te fue un mes, 2 meses. Si te va bien, luego hay mercados inmobiliarios en donde las cosas pues no necesariamente son tan líquidas y puedes tener tu casa a la venta 1 o 2 años y no necesariamente venderla. Entonces, por ejemplo, tu patrimonio atado a una propiedad, pues no necesariamente es líquida. Ahora, cuando hablo de liquidez tampoco quiere decir que esté abajo del colchón, ¿no? Hay muchos vehículos, muchos fondos de inversión de corto plazo que te permiten tener tu dinero generando intereses, y puedes hacer disponible, puedes tenerlo disponible todos los días, ¿no? Puedes tenerlo disponible a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11, no importa, pero tu dinero no está bajo el colchón o no está en una chequera, ¿no? Lo mejor que puedes hacer con tus fondos de liquidez es, sí, tenerlos trabajando, ¿no? Eso no quiere decir que van a estar abajo del colchón, los vas a tener trabajando, generando rendimientos, pero sin riesgo y con una disponibilidad inmediata,
¿no? Ojo, esto es bien importante, sin riesgo. ¿Por qué? Porque un fondo de liquidez justamente está para imprevistos, ¿no? Y quieres tenerlo disponible en su totalidad en cualquier momento de que lo necesites. Si de repente lo tienes con riesgo, ¿no? Porque tú podrías decir, oye, yo lo puedo tener en una acción, las acciones liquidan al día siguiente, hoy lo vendo, mañana lo tengo disponible, pues es bastante líquido. Sí, sí es bastante líquido, pero también está sujeto a restricciones de volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente necesitas la totalidad de tus ahorros, y estás en un mal momento de mercado, pues entonces no vas a tener los 10,000 pesos que tenías ahorrado, vas a tener 9, ¿no? Y entonces, pues ya tienes un problema de liquidez, ¿no? Ojo, esto funciona tanto para nosotros, para las personas comunes, como para las empresas, ¿no? Pongo aquí ejemplo a Lehman Brothers en el 2008. Lehman Brothers no quebró porque no era solvente, no quebró porque su negocio no era rentable, quebró por un tema de liquidez. No tenían la liquidez necesaria, los recursos disponibles necesarios para hacer frente a sus obligaciones inmediatas, y eso hizo que una empresa de más de 100 años quebrara. No porque que no fuera solvente, no porque no fuera rentable, sino porque no tenía la liquidez necesaria. Eso le pasa a las empresas. Muchas de las quiebras de las empresas a nivel global se deben por temas de liquidez, porque no tienen la capacidad de afrontar sus pasivos de corto plazo o una emergencia de corto plazo. Y también sucede con las personas, ¿no? Muchas veces la falta de liquidez hace que termines tomando decisiones irresponsables desde algo tan sencillo como romper tus objetivos de inversión o romper un portafolio y una estrategia, hasta pedir prestado a tasas que no necesariamente son decentes o son de mercado y que te podrían generar pues un peso o pasivos más grandes de los que puedes manejar, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que tener, como ya dije, es fondos de liquidez, un fondo de emergencia, ¿no? Entonces, antes de pensar en rendimientos y en tu fondo del retiro y en tu fondo para el enganche de tu casa o lo que sea, tienes que tener un fondo de emergencia, ¿no? ¿De qué tamaño tiene que ser este fondo? Pues eso ya va a depender de cada persona, ¿no? Muchos dicen que deben ser 6 meses de sueldo, muchos dicen que tienen que ser 3. La verdad es que ya va a depender de con qué te sientas tú cómodo y cuáles son digamos que tus pasivos contingentes que podrían llegar a tener. Obviamente no vas a ahorrar para un eventual choque de tu coche si no tienes coche, ¿no? Entonces va a estar mucho en función de los gastos y de los imprevistos a los que te puedes enfrentar. Entonces, eso es bien importante. Tener por lo menos entre 3 y 6 meses y el nivel adecuado en el que te sientas cómodo, ¿no? También tiene que ver mucho con tu estabilidad laboral, ¿no? Puedes tener como poco tiempo en tu trabajo, o la empresa en la que estás está reestructurando y es probable que te despidan por un tema de reestructura, o simplemente ya no estás cómodo o cómoda ahí y quieres tomarte un sabático o quieres tomarte unas vacaciones y no quieres saber nada de tu trabajo en 2 o 3 meses. Entonces va a tener que ver mucho con las cosas que tienes o con las necesidades que tenga cada uno como persona, como inversionista. Al final del día, o sea, no hay un nivel de libro de texto que te dice tienen que ser tantos meses o tiene que ser tanto dinero. No, va a depender de tus necesidades, ¿no? La idea obviamente es que sea un activo líquido, ¿no? No esperes generar muchos rendimientos de este tipo de activos o este tipo de fondos, pero sí ponerlos a trabajar. Definitivamente no dejarlos en la chequera del banco, definitivamente no atarlos a un pagaré, ¿no? Porque luego muchos bancos te ofrecen pagarés y en el momento en que te metes a un pagaré de 28 días, de 91 días, pues tu dinero ya no es líquido, ¿no? Al final del día, pues eso está atado a una inversión que tienes que esperar a que venza para poder hacer uso de él, ¿no? Los mejores vehículos son fondos de inversión de corto plazo, en donde tú puedes hacer uso de tu dinero todos los días y te está generando un rendimiento razonable todos los días, ¿no? Y bueno, obviamente ese es liquidez, fondos de emergencia, ¿no? También tienes que tener un fondo, digamos que para el día a día, ¿no? Para un mes, por ejemplo. Generalmente tienes tus gastos presupuestados,
y esos gastos son de, no, vamos a decir, 50,000 pesos al mes, ¿no? Entonces tienes un fondo en donde esos 50,000 pesos van a ir saliendo. Pero de repente se te presenta alguna oportunidad en el día a día de consumo, porque generalmente son emergencias de consumo, en donde dices, oye, va a haber un concierto de mi artista favorito y la preventa es mañana y sí quiero ir y los boletos cuestan 5,000 pesos. Pues ahí ya te descuadró en 10% tu presupuesto, ¿no? Entonces tienes que tener también como digamos que un fondo de buffer, un fondo que te permita tener cierto colchón para que tu gasto corriente no te vea arrastrado y puedas tomar, o no te arrastre tu gasto corriente y puedas tomar oportunidades de consumo sin caer en problemas de endeudamiento o empezar a picar o empezar a morder de otros fondos que tengas en tu panza, ¿no? Entonces, es bien importante también tener un fondo para los gastos diarios, ¿no? Y obviamente tiene que ser un fondo líquido en instrumentos, como ya los hemos comentado, ¿no? Y bueno, y eso calza un poquito con lo que decíamos en el episodio anterior, que es que el dinero de corto plazo pues, tiene que estar invertido en instrumentos similares a este tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el fondo de vacaciones, pues probablemente la mejor forma de tenerlo invertido es en fondos de corto plazo, no necesariamente en liquidez, ¿no? Igual y ahí sí puedes tomar estos pagarés que te digo el banco, que la verdad es que no lo recomiendo porque el banco luego no te da las mejores tasas, pero pues sí podrías tener ciertos periodos en donde tienes tu dinero congelado y te genera un poquito más de rendimientos, ¿no? Pero al final del día, los fondos que tengas de corto plazo, pues tienen que estar invertidos en instrumentos de este tipo o de esta naturaleza, ¿no? Eh, la pregunta ahora es cómo encontrar el equilibrio, ¿no? Tampoco, o sea, obviamente, como decía, no se trata de invertir absolutamente todo, se trata de organizar tu dinero en función de qué es lo que lo vas a usar. Y una forma de pensarlo es, como decía, ¿no? Dinero para hoy, dinero para emergencias, dinero para metas futuras, dinero para el retiro. Y regreso al tema de la contabilidad mental, ¿no? Si bien no es la mejor forma de hacerlo en términos racionales uno debe pensar en su patrimonio en su totalidad, sin etiquetas. Sin embargo, estas etiquetas nos permiten justamente generar autocontrol y poder decir, ¿sabes qué? Esto, este dinero que está aquí no lo voy a tocar, este dinero sí lo puedo tocar, este dinero no lo puedo tocar en 20 años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ser muy claro de qué etiquetas tiene el dinero, creo que eso es bien importante. Un poco para cerrar este capítulo, ¿no? La liquidez, como decía, no es dinero que está debajo del colchón. La liquidez es dinero que puedes, o es una inversión que puedes hacer rápido, que la puedes vender rápido y sin penalización. Y eso es bien importante, ¿no? No solo se trata de vender rápido, se trata de vender rápido y sin penalización. Y es por eso que eh, invertir en acciones no debe ser considerado como un instrumento de liquidez, ¿no? ¿Por qué? Porque las acciones un día te pueden subir 5% y el otro día te pueden bajar 4%. Y entonces ahí, si lo necesitas vender, estás vendiendo con una penalización de X cantidad o con una minusvalía, estás generando pérdidas. Un instrumento líquido es un instrumento que puedes realizar rápido, que puedes vender rápido y tener tu dinero rápido, pero también sin minusvalías, también sin incurrir en pérdidas, ¿no? Y eso es bien importante para la liquidez. No solo se trata de tener tu dinero rápido, sino de tener tu dinero rápido y todo, y completo, sin minusvalías. Antes de buscar maximizar tu patrimonio o parte de tu patrimonio, pues debes tener tus necesidades cubiertas. Tienes que tener un fondo de emergencia, tienes que tener un fondo para el gasto del día a día. eh, y pues nada, digo, al final del día creo que es bien importante tener el tema de la liquidez y hay muchísimos, muchísimos, muchísimos instrumentos en cualquiera de las instituciones financieras que estén, ya sea bancos, ya sean casas de bolsa, ya sean asset managers, que les pueden ayudar a estos
a llevar a cabo estas metas, ¿no? También para que se den una idea de qué tan vasto es el universo de fondos de corto plazo en México. Alrededor de entre el 70 y el 75% de los activos invertidos en el país están en fondos de liquidez, ¿no? Eso no necesariamente es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que probablemente mucha de esa liquidez está subinvertida. Probablemente es dinero que podría estar generando mayores rendimientos en activos de otro tipo. Pero te da una idea de qué tan normal y qué tan común es encontrar fondos de liquidez en las plataformas en donde sea que ustedes manejen su dinero. Desde el banco, ¿no? Si ustedes tienen su dinero en el banco, en una chequera, vayan ahorita al banco y díganles o háblenles y díganles, ¿sabes qué? Quiero tener acceso a fondos de inversión. Quiero tener acceso a que mi dinero esté generando rendimientos. ¿Por qué? Porque sentado en una chequera, pues de hecho es bastante riesgoso tener el dinero en una chequera. ¿Por qué? Porque la inflación se está comiendo tu poder adquisitivo. Estás perdiendo dinero todos los días. ¿No te das cuenta? No, pero estás perdiendo dinero todos los días. Entonces, al tenerlo invertido, se evitas perder dinero y terminas incluso ganando dinero, ganando poder adquisitivo. Sobre todo si el nivel de tasas, ¿no? Ahorita que estamos grabando este video, el nivel de tasas en México está en 6.5%, la inflación está en 3,5%, estás ganando poder adquisitivo, estás ganando 3% arriba de la inflación y no solo no estás perdiendo, estás ganando dinero, ¿no? Entonces, bien importante, ¿no? El mercado de liquidez es bien profundo en México, hay muchísimas opciones para dónde elegir, unas mejores que otras, pero cualquier opción, cualquiera, es mejor que tener tu dinero sentado en tu chequera, ¿no? Sin generar absolutamente nada. Y acuérdense, no les den miedo, aunque ese dinero sea tu fondo de emergencia, tu fondo del día a día, tu fondo de liquidez, no les dé miedo tenerlos en fondos que te generen rendimientos diarios, sobre todo si tienen liquidez diaria y no tienen riesgo, ¿no? Entonces, bueno, con eso cierro este episodio. En el siguiente episodio vamos a seguir hablando de estos temas y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos. Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton México, segunda temporada.